Pues es un placer estar con todos ustedes, ingenieros e ingenieras, para abordar un tema muy importante relacionado con lo que es el método CAPA, pero esta vez apoyado con lo que es el chat GPT. Así que les envío primeramente un gran saludo para todos aquellos ingenieros e ingenieras que actualmente están trabajando en la industria maquiladora, sobre todo para aquellos hermanos que se encuentran en el país del Perú y de Chile. Un gran abrazo para todos ustedes. Ahora sí, vamos a decir que esta sesión está inspirada en una sesión previa que le llamamos en aquel entonces el método CAPA. Entonces, en esta sesión tenemos como objetivo principal que ustedes aprenderán a realizar estudios de Gauge R&R por el método CAPA, pero esta vez, como ya lo mencionamos, apoyado a través de lo que es el chat GPT versión 3.5. Para lograr este objetivo, hemos preparado estos 5 puntos, que número 1 es que ustedes van a entender los objetivos de lo que es el método CAPA. Como segundo punto, es que vamos a ver las fórmulas del CAPA simple contra el método CAPA complejo. En el tercer punto vamos a abordar el ejemplo de la página 134 del manual de la industria automotriz que se llama MSA, el cual lo dejo en la bibliografía de esta sesión. Luego pasaremos a abordar lo que es un proyecto apoyado en Minitab, pero utilizando para ello el apoyo de ChatGPT. Por último, vamos a dar la interpretación de los resultados y las conclusiones. Así que ya estamos listos pues para ir a ChatGPT. Pero antes les recuerdo que para abordar este primer punto de cuáles son los principales objetivos del método CAPA, ChatGPT deberá responder que estos están relacionados con lo que es la accuracy, es decir, la exactitud por una parte, y por otra parte está relacionado con lo que es la precisión. Dentro de lo que es la precisión tiene que ver pues con la repetibilidad y la reproducibilidad. En síntesis, esta deberían ser pues los 3 puntos importantes de los objetivos del CAPA. Vamos a recordar también nosotros antes, porque también le vamos a pedir esto a ChatGPT, que nos diga pues qué es el accuracy. El accuracy, recuerden ustedes que no es otra cosa más que cuando la medida de los datos, es decir, yo tengo una serie de datos de cosas que estoy midiendo, de piezas que estoy midiendo, y la media de esas mediciones debiera ser igual al valor patrón. En la medida que estas mediciones promedio se alejan de este valor de referencia o valor patrón, entonces tenemos vías, es decir, ausencia de accuracy. Y en la medida que este promedio se acerca o se empalma con este valor de referencia, decimos que tenemos mucha accuracy o exactitud. Por otra parte, lo que es repetibilidad, nosotros sabemos que es cuando una persona está midiendo una pieza en la misma parte utilizando un mismo instrumento. Y por lo tanto, esas mediciones que hace esta persona en el tiempo 1 debieran ser muy parecidas a ese valor de referencia. Y en el tiempo 2 y en el tiempo 3, esas medidas debieran ser siempre similares. No debiera haber desviación ni en el promedio hacia la derecha ni desviación de este valor promedio hacia la izquierda con respecto de este valor patrón, que aquí la estoy marcando con valor verde a través del tiempo 1, 2 y 3. Entonces no debiera haber estas desviaciones en lo que son las vías, pero tampoco en el nivel de distribución o de variabilidad de los datos. En ese sentido, pues decimos que esta persona va a tener repetibilidad, y cuando no se cumple esto, decimos pues que no hay esa repetibilidad. Y entonces cuando no hay repetibilidad, se la podemos atribuir al instrumento o al equipment variation, o bien a la variabilidad debido a la persona consigo misma, ¿no? Porque solamente está participando una sola persona, o incluso puede ser debida al método que está utilizando la persona. Por otra parte, lo que es la reproducibilidad, vean ustedes que se refiere a cuando hay variabilidad entre las personas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo 3 personas y que estas personas están midiendo piezas, cada una de ellas utilizando un mismo instrumento. Luego veamos que aquí tengo yo la distribución de los datos de la persona A, la distribución de la persona C y la distribución de la persona B. Vean ustedes que este es el valor verdadero a través del tiempo, tiempo 1, tiempo 2. Esta es la línea.
Y entonces vemos que la persona C es la que es más consistente consigo misma a través del tiempo. Y vean que la persona A tiene una variación mayor que la misma persona B con respecto de la persona C, ya que esta es la más cercana a este valor verde que sería la referencia. Entonces, cuando hablamos de reproducibilidad, nos referimos pues a la appraisal variation, es decir, a la variabilidad entre las personas. Ahora sí, ya estamos listos pues para ir a ChatGPT, pero antes les recuerdo que cuando estemos en ChatGPT es importante en el apartado del prompt que consideremos el contexto del problema, el rol que le vamos a asignar a ChatGPT, el requerimiento o la petición que le vayamos a hacer, y es importante a veces pedirle una confirmación de si nos está entendiendo o no nos está entendiendo ChatGPT lo que le estamos solicitando. Pues ya estamos aquí en ChatGPT y lo primero que le vamos a solicitar es que se presente y nos diga qué versión. Después de que le damos clic, vean ustedes que nos dice que se trata de ChatGPT versión 3.5 y que tiene la información hasta septiembre del 2021. Después pasaremos a abordar la siguiente petición. Esta vez le vamos a pedir que se olvide todas las instrucciones anteriores y vamos a iniciar una nueva sesión. Y les decimos que si está listo para ayudarnos. Y vean que después nos contesta que pues ya está listo para podernos ayudar. Luego le hacemos la siguiente petición. La petición dice así: antes de iniciar, necesito que asumas el rol de una de las principales autoridades en la implementación del modelo de Lean Six Sigma, LSS. Y desde esa posición necesito preguntar primeramente si sabes sobre los estudios de Geshe-Renner por atributos por el método de capa. De ser así, me digas cuáles son los 4 principales objetivos de estos estudios. Si no te es claro lo solicitado, me puedes preguntar antes de responder. Le damos Enter y vean que lo que nos responde es lo siguiente. Número 1 nos responde que es evaluar lo que es la reproducibilidad, medir la repetibilidad, determinar la confiabilidad y calcular el índice kappa, lo cual está muy bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente petición. Le vamos a solicitar que nos diga que si nos puede decir el concepto de lo que es accuracy y darnos un ejemplo sencillo e ilustración de este, además de su interpretación. Le damos Enter y ya tienen ustedes a la mano pues ese ejemplo conceptual y esta explicación de una manera sencilla. Así que ustedes pueden revisar esto deteniendo el video o bien tomándole una fotografía y después revisar el ejemplo con la explicación de lo que nos ha dado como respuesta aquí ChatGPT. Entonces vamos a continuar con la siguiente petición. Esta petición tiene que ver con lo siguiente. Dice, ok, ahora me puedes decir el concepto de lo que es reproducibilidad y darme un ejemplo ilustrativo de este, además de su interpretación. Después de que le damos Enter, ustedes pueden aquí revisar la respuesta que nos ha dado ChatGPT. Para ello pueden pausar el video o bien tomar una fotografía para que revisen con detenimiento este ejemplo que me parece muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente petición. La siguiente petición tiene que ver con lo siguiente. Muy bien, dice, ahora me puedes decir el concepto de lo que es reproducibilidad y darme un ejemplo ilustrativo de este, además de su interpretación. Le damos Enter y ustedes pueden revisar con detenimiento el ejemplo ilustrativo, el concepto, etcétera. Para ello, pues pueden pausar, como ya les digo, el video o tomarle una fotografía. Yo creo que la parte más interesante de todo esto es la siguiente petición, la cual dice lo siguiente, dice, entonces, se puede decir que la repetibilidad es la variabilidad debida al instrumento, a la persona o al método que utiliza dicha persona. Responde si lo anterior es correcto o no lo es. Si no te es claro lo solicitado, me puedes preguntar antes de responder. Le damos Enter y vean ustedes que la respuesta que nos ha dado ChatGPT coincide con lo que expusimos al momento que yo les presenté las diapositivas en PowerPoint. Dice que sí, tu afirmación es correcta y luego ya nos da una explicación adicional o alrededor de esta confirmación. Ahora vamos a regresar a la presentación de PowerPoint para continuar con nuestro programa. Pues ya estamos aquí en lo que es PowerPoint
Y lo que vamos a solicitarle ahora a ChatGPT es lo siguiente. Primeramente le vamos a decir que nos proporcione las fórmulas del método capa tanto para el método simple como para el método complejo. Después lo que le vamos a dar a ChatGPT es una explicación acerca del caso de la página 134. Este caso trata de lo siguiente. Le vamos a decir a ChatGPT pues que se trata de una información de la tabla en donde básicamente le vamos a dar información de todas estas columnas que va desde la columna donde dice parte hasta la columna donde dice referencia. En el apartado de la referencia, que va a ser la última columna de información que le vamos a dar a ChatGPT, se trata pues de la referencia o patrón o estándar, como ustedes lo conozcan. De tal manera que esta tabla de datos para un estudio de Gauge R&R por el método CAPA trata de lo siguiente. Trata pues de que tenemos un total desde la pieza 1 hasta la pieza número 50 y que además está conformado por 3 personas, por la persona A, por la persona B y por la persona C. Y vean ustedes que cada persona hace 3 repeticiones, la 1, la 2 y la 3, la 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. De tal manera que le vamos a decir primeramente que en la columna 1 están las partes, que va desde la 1 a la 50, y que la segunda columna está conformada por las mediciones que hizo la persona A en su repetición 1. La siguiente columna están hechas por esa misma persona A en su repetición 2 y así sucesivamente, de tal manera que la penúltima columna está conformada lógicamente por la persona C, repetición 3, y que en la última columna tenemos los datos de referencia o datos patrón, que aquí están. Entonces, para esta información solicitada de esa forma, pues le vamos a pedir que nos haga una serie de análisis relacionados con el estudio CAP. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es ChatGPT. Pues ya estamos aquí nuevamente en lo que es ChatGPT y vean ustedes lo que le hemos solicitado. Dice, ahora me puedes proporcionar la fórmula tanto del método capa simple como del método de capa complejo. Es decir, cuando participan al menos 2 personas haciendo 3 repeticiones cada una de 50 piezas y además utilizando un estándar o patrón para el estudio. Si no te es claro lo solicitado, me puedes preguntar antes de responder. Recuerden ustedes que es importante, como ya les dije, darle un poco de contexto, el rol y asegurarnos pues de si nos está entendiendo o no nos está entendiendo ChatGPT. Le damos Enter y vean ustedes que la respuesta aquí está, tanto del método de capa simple, aquí está la fórmula, como la fórmula para el método de capa complejo. Aquí la tenemos. Vemos pues que ambas fórmulas son muy similares y esto pues quiere decir que los resultados del método complejo pues no van a ser tan verídicos como nosotros esperaríamos. Pero sin embargo, quiero decir que ChatGPT sí es de gran apoyo para nosotros. Sin embargo, sí tenemos que tener un conocimiento técnico de lo que estamos haciendo para poder detectar si ChatGPT nos está diciendo bien la información o si en este caso poder determinar que no hay tanta veracidad y entonces debemos de buscar otras formas de cómo hacer que ChatGPT nos diga la verdad y poder aprovechar pues este apoyo que nos brinda ChatGPT. Entonces continuamos. Para continuar, vean ustedes que le estoy solicitando ahora lo siguiente. Le estoy diciendo, si te proporciono una tabla de un caso real en donde participan 3 personas, 3 repeticiones de cada persona y se utilizan 50 piezas para el estudio de Gauge R&R por el método de capa. Además, dicha tabla cuenta con la columna de datos para piezas patrón. Para este caso, ¿me puedes calcular los valores de capa? Favor de contestar sí o no. En caso de ser no, dime qué me recomendarías hacer. Si no te es claro lo solicitado, me puedes preguntar antes de responder. Y lo que nos ha respondido ChatGPT es lo siguiente. Dice, sí puedo ayudarte a calcular los valores de capa para el caso que mencionas. Por favor, proporciona la tabla con los datos de las evaluaciones de las 3 personas, las repeticiones y la columna de datos de las piezas patrón. Con esa información podré realizar los cálculos necesarios para obtener los valores de capa. Pero antes vean ustedes que lo que le hemos solicitado es lo siguiente. Dice, de los datos
que se te proporcionarán. La primera columna de datos se refiere a las partes. La segunda columna son las medidas de la persona A, repetición 1, entre paréntesis A1. La siguiente columna son los datos de la persona A, repetición 2. La siguiente columna son los datos de la persona A, repetición 3, es decir, A3. La siguiente columna son los datos de la persona B, repetición B1 y así sucesivamente. Luego dice, la penúltima columna son los datos de la persona C, repetición 3, es decir, la C3. Finalmente, dice, la última columna son los datos de referencia o patrón. Luego dice, con los datos proporcionados, te solicito calcular el índice kappa para cada una de las personas, es decir, para la persona A, B y C. Y luego le pongo, si no te es claro lo solicitado, me puedes preguntar antes de responder. Los datos referidos al inicio son los siguientes. Le pongo 2 puntos y ahora sí, vamos a ir a Excel para jalar esos datos. Ya estamos aquí en Excel y estos son los datos. Vean que son los mismos datos. Vamos a agarrar todas las columnas que tienen que ver con este caso, como ya dijimos. Copiamos y ahora sí, estos datos nos los vamos a llevar a ChatGPT. Ya estamos otra vez en ChatGPT y aquí le vamos a dar solamente clic y le vamos a poner pegar, listo, y le vamos a dar enter. Bueno, ustedes podrán ver las respuestas que nos ha dado ChatGPT con respecto de la persona A. Dice que el kappa vale .648, para la persona B vale .68 y para la persona C el kappa vale .651, ¿no? Entonces, la verdad es que ninguno de estos datos parece ser correcto. Vamos a comparar los datos que nosotros obtuvimos en el caso de la sesión en que lo analizamos a través de Minitab. Vean ustedes que los datos a lo que son el kappa de la repetibilidad de las tres personas, la persona A, B y C, aquí tengo el kappa que ronda el .76 para la persona A, .84 para la persona B y .70 para lo que es la persona C. Pero vamos a ver entonces que cómo le podemos hacer para que ChatGPT pues o a través de ChatGPT podemos obtener exactamente estos resultados. Pues ya estamos aquí en ChatGPT y le vamos a decir lo siguiente. Primeramente le voy a decir que los resultados presentados no son correctos. Le doy enter. Aquí lo que hace ChatGPT primeramente es que se da una disculpa. Y segundo, que nos dice pues que le entremos con más información o que le proporcionemos más información para que él nos pueda ayudar. Podemos usar ese camino. Lo más recomendable yo diría que no lo hagan. Lo más recomendable es que le hagamos la siguiente petición. Esta petición tiene que ver con lo siguiente. Dice, dime los pasos que debo seguir para hacer un estudio de Gaussian por el método kappa en el paquete estadístico Minitab. Le damos enter y básicamente aquí lo que está haciendo ChatGPT son todos los pasos que nosotros podemos seguir en el paquete Minitab para introducir los datos y que el Minitab nos genere exactamente los resultados que vimos en la sesión anterior que ya les mencioné. En otras palabras, esta información es lo siguiente que vamos a ver en la diapositiva de PowerPoint. Básicamente lo que está haciendo ChatGPT es darnos las siguientes instrucciones. Que vayamos a lo que es Minitab y que en el apartado de estadística seleccionemos lo que son Quality Tools. De ahí vayamos al apartado de Attribute Agreement Analysis y desde aquí se nos va a desplegar esta pantalla. Y en esta pantalla vamos a decir que vamos a darle clic a este apartado de Multiple Columns y desde aquí vamos a introducir la información que tiene que ver. Además vamos a introducir el máster y le podemos dar otra información relacionada con el estudio, pero básicamente lo importante es lo que va a estar aquí y el máster. Le damos clic y vamos a obtener los resultados igualitos que los que se mostraron en la sesión anterior de la que ya hemos estado platicando. Así que ahora vamos a ir a Minitab para hacer este proceso. Pues ya estamos aquí en lo que es Minitab. Vamos a darle la información en esta primera columna, renglón 0, le damos pegar y aquí ya tenemos todas las partes, las personas, las repeticiones, lo que es la referencia o patrón. Ahora sí nos vamos a ir a lo que es estadísticas, nos vamos a ir a Quality Tools y dentro de aquí nos vamos a ir a Attribute Agreement Analysis y se nos despliega esta pantalla. Aquí vamos a seleccionar a Multiple Columns, le damos clic aquí y nos aparece toda esta información.
vamos a seleccionar toda la información relacionada con las personas y sus repeticiones. Le damos seleccionar, se introduce toda esa información y aquí vamos a poner nosotros el número de appreciers, es decir, número de personas que son 3 personas, el número de repeticiones que son 3 repeticiones y aquí vamos a poner el estándar que es este referencia o patrón y finalmente le vamos a dar enter y listo. Aquí pues ya nos presenta la información en forma de gráficos y además vean ustedes que tenemos todo el análisis exactamente igual que es el que tenemos nosotros en la presentación de PowerPoint. Y para demostrar que estos datos son exactamente iguales a los que tenemos en la presentación anterior, lo que vamos a hacer es jalar los datos de PowerPoint para compararlos con estos. Ustedes podrán ver lo siguiente. Aquí podemos ver pues nosotros que tenemos los apreciar 1, 2 y 3. Aquí están nuestros apreciar A, B y C. Aquí están las piezas inspeccionadas que son 50 y las que sí correspondieron o coincidieron 42, 45 y 40 para la persona A, B y C. 42, 45 y 40 para la persona 1, 2 y 3 o ABC. 84%, 90% y 80% que son estos porcentajes con sus intervalos de confianza al 95%, intervalos de confianza al 95% y los valores kappa que son estos que tenemos aquí para la persona A, B y C. Vean que para la persona A son del 76%, aquí está para la persona 1, 76%, tanto para las piezas malas que son la 0 como para la pieza buena que es la 1, 76%. Lo que es la persona B, vean que es del orden del 84%, aquí está, y para la persona 3 o C es del orden del 70% que está aquí. Entonces de esta forma pues nosotros estamos mirando que nosotros podemos obtener buenos resultados, un análisis muy bien apoyado a través de lo que es ChatGPT. Así que con esto ya estamos listos para abordar el último punto, que es el análisis de los resultados y las conclusiones. Así que para este último apartado de lo que son la interpretación de los resultados y las conclusiones, les recuerdo nuevamente que ustedes pueden revisar la sesión relacionada con el método CAPA, en donde explicamos a detalle o a través de lo que es el Minitab todo esto que hemos platicado en esta sesión relacionado con ChatGPT. Recuerden ustedes que para poder interpretar estos resultados tenemos que referirnos a lo que es el accuracy, lo que es la repetibilidad y lo que es la reproducibilidad. Así que la repetibilidad, recuerden ustedes que es la variabilidad de esta persona pero consigo misma, de esta persona consigo misma y de esta persona consigo misma. Y aquí están los resultados de esta persona A, los resultados de esta persona B y los resultados de esta persona C. En términos porcentuales de esta variabilidad de la persona consigo misma, estamos hablando de estos porcentajes. Pero en términos de capa, vemos que para lo que es capa, solamente una persona está apta, que es la persona B. Pues los demás, es decir, la persona A y la persona C, tienen valores inferiores al 80%. Y todo aquello que es inferior al 80%, de acuerdo con este criterio, que está en su manual de MSA, cuarta edición, en la página 140, dice que si está por debajo de 80, pues esto es inaceptable. Por otro lado, en cuanto a lo que es la reproducibilidad, es decir, la variabilidad entre las personas, es decir, la variabilidad de este con ella, de este con este y de ella con él, esa variabilidad entre ellos, vemos que es inaceptable, pues ronda alrededor del 79% y el criterio es que debe ser por lo menos de 80% o más. Además, aquí nos muestra la coincidencia de las mediciones entre estos. Es decir, tuvieron 39 de 50 que representa al 78%, esto medido con un intervalo de confianza del 95%. En cuanto a lo que es la exactitud general, es decir, qué tanto hay de coincidencia de estas personas con respecto del estándar, vemos que es del orden del 78%, pues solamente hubo una coincidencia de 39 de 50 con este intervalo de confianza y por lo tanto esta exactitud general
de acuerdo al valor kappa, ronda del 86% casi, ¿no? Esto pareciera estar bien, pero este porcentaje está bajo y es porque estamos analizando la exactitud general. Por lo tanto, esto tenemos que echarnos un clavado más a profundidad para ver qué está pasando con cada uno de ellos. En otras palabras, revisar lo que es la exactitud individual, es decir, la exactitud de esta persona con respecto del estándar, la exactitud de esta persona con respecto al estándar y de esta persona con respecto al estándar. Esta información nos dice lo siguiente, pues que la persona A sí tiene un buen nivel de capa, la persona B también tiene un buen nivel de capa, pero la persona C, o sea, esta persona no tiene un buen nivel de capa, pues su valor capa es menor del 80%. Por último, se presentan las conclusiones generales para este caso, el cual se explica, repito, en el video anterior y que además ustedes pueden revisarlos aquí. Así que si te fue útil esta sesión, no dudes en inscribirte aquí en nuestra academia LSS. Además, te recuerdo que si tienes necesidad de consultoría desde tu planta, aquí cuentas con mi información para que te comuniques a distancia. Además, te dejo aquí la bibliografía del manual que ya mencionamos, te dejo los videos de la academia e incluso si tienes necesidad de usar mis notas, me las puedes solicitar. De antemano te doy las gracias por compartir este video con todos tus amigos y nos vemos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias.